Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 5. La guerra en casa. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. La violencia institucional ya se ha instalado definitivamente en las montañas guatemaltecas de Quichén y Rigoberta y su pueblo se ven directamente involucrados. Continuamos escuchando su relato. El gobierno en 1974 dividió nuestras pequeñas tierras en parcelas, por lo que los vecinos fueron a vivir por un lado o por otro en las diferentes parcelas, de modo que estábamos aislados, con cierta distancia entre los vecinos. Entonces, lo que nosotros proponemos con mis hermanos y mi papá fue que la pequeña tierra que tenemos en el llano, en el planito, la compartiéramos, que bajara toda la comunidad que vive lejos y que viviéramos juntos con nuestras casitas bien estrechas para que podamos llamarnos en caso que entre el terrateniente. Fue el primer paso que dimos. La gente sabía que teníamos que defendernos contra el terrateniente, pero no teníamos la claridad que un día la represión nos iba a llegar a matar masivamente. Y un día llegó la represión a San Pablo, una aldea que queda cerca de nuestra aldea. Primero secuestraron a los líderes principales de la comunidad, al catequista principal de la comunidad, al señor elegido de los indígenas. Los secuestraron con toda su familia. Secuestraron a otros catequistas más. Fueron hombres, mujeres y niños los secuestrados. Ellos también estaban peleando contra los terratenientes, pero al mismo tiempo no estaban organizados y por eso sufrieron lo que sufrieron. Fue para nosotros una enseñanza. Las sucesivas dictaduras militares fueron las que gobernaron a Guatemala durante años. El ejército estimaba que la numerosa población indígena, empobrecida y discriminada, podría ser caldo de cultivo para las actividades guerrilleras que iban en aumento de día en día. Como consecuencia de esto, la represión armada fue empleada en forma arbitraria y desmedida contra la población indígena. Es el momento de recurrir a la opinión de un experto para ubicarnos en el contexto de época. En Guatemala hay una nueva vuelta de tuerca en el concepto del enemigo interno. Ya no es solo los que técnicamente se puede poner una etiqueta de comunista, por ejemplo, por sindicalista, por profesor universitario, por líder estudiantil, por líder de un partido de centro o de izquierdas, ¿no? Sino que es todo aquel que pueda llegar a convertirse en comunista. La que nos informa es Sofía Suyos, abogada de derechos humanos y escritora española que publicó un libro que se hizo muy conocido en esa época, Los papeles secretos del genocidio en Guatemala, donde denunciaba lo que estaba ocurriendo en Centroamérica. Algo que me ayudó mucho a entender lo que pasó en Guatemala fue lo que dijo el fiscal español Carlos Castresana, uno de los directores de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, que durante el conflicto armado, que duró desde 1960 hasta 1996, hubo dos guerras al mismo tiempo. La primera guerra era, como él dice, la guerra de dominación, que es la guerra de siempre. La guerra de una oligarquía por dominar socialmente a una inmensa mayoría y al mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo la guerra anticomunista, la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina del enemigo interno. Esta doctrina que se creó y se impulsó desde Estados Unidos consideraba que cada país debía luchar contra el comunismo dentro de sus fronteras y entonces esta doctrina consideraba que comunista era todo aquel que ya no solo sea comunista, sino que fuera miembro de una organización social y que luchara
por romper el orden establecido, pero en la práctica era comunista. Cualquier sindicalista, cualquier obrero o cualquier estudiante universitario y cualquier persona que pensara por sí misma y que quisiera un proyecto diferente de país al proyecto de los militares y de la oligarquía. Y los indígenas fueron identificados en ese sentido como potenciales comunistas. Son enemigos de la nación porque por sus míseras condiciones de vida, por sus siglos de explotación, pueden llegar a unirse a las proclamas de justicia social de la revolución. Los campesinos de las aldeas se encontraban totalmente desprotegidos ante el accionar indiscriminado de tropas del ejército guatemalteco que atacaban a la población civil sin motivo y razón. Y llegó un momento en que entró la tropa de soldados. Primera vez que vemos una tropa de 90 soldados en la aldea. Entonces nosotros no pudimos hacer nada, pero tampoco no les provocamos. Y si agarran a uno, más o menos la comunidad tenía una idea de cómo iba a enfrentar esto. La idea, desde un principio, era que nos matan a todos o nos dejan en paz. No vamos a dejar que un solo compañero salga de esta aldea. Así fue. Los soldados estuvieron 15 días en la población, utilizando como propia nuestra casa común, la misma que celebrábamos nuestra ceremonia, nuestras reuniones. Vivieron allí. De noche salían a la milpa a escarbar las papas sembradas, a cortar elotes o frijoles tiernos, y ellos comían muy bien. Nosotros estábamos enojados, pero éramos impotentes, porque eran 90 soldados y eran capaces de masacrarnos a todos con sus armas. A los 15 días se fueron. Después de que salieron los soldados de la aldea, fue cuando la aldea se une para platicar de qué vamos a hacer con la milpa. Dejemos la costumbre. Dejemos las costumbres, decían, las ceremonias, planifiquemos nuestra seguridad primero y después vendrá todo lo que queremos hacer. Así fue como la comunidad se decidió. Tiene que ser nuestro secreto, que ni el enemigo ni otros vecinos sepan lo que estamos haciendo aquí. Todos estaban de acuerdo. Se empezó a educar a los niños a ser discretos, a enseñarles que no tienen que contar una sola palabra a otros niños fuera de la comunidad, de lo que hacen los padres, de lo que hace la comunidad. Después de eso, fue cuando al siguiente día todos los de la comunidad trajeron ideas para defenderse. También unos traían piedras, otros traían machetes, otros traían palos, otros instrumentos de trabajo, las mujeres con sal, con agua caliente. Cada uno porta su parte. Así es cuando organizamos muy bien a quién le toca enseñar y pensar cómo se utilizan las ideas de la comunidad. Llegó un momento que teníamos que realizar tareas cada uno de los integrantes de la comunidad, desde los niños, las mujeres, los jóvenes, los hombres y los ancianos. También nuestros animalitos, como los perros, que también sean un medio de autodefensa. Así fue también cuando teníamos que hacer secretamente las trampas, que nadie tiene que conocer que hacemos en nuestra aldea. Inicialmente las trampas eran más para los ratones que comen la mazorca, para animalitos de la montaña que bajan a comer nuestra milpa. A esas trampas les dimos otra utilidad, para pescar al ejército. Se trata más que todo de grandes zanjas con hilos que sean invisibles, que no vea el ejército o el animal. Sabemos que el ejército no llega en camiones, ni en bicicletas, ni en motos, ya que para nuestra aldea no hay carreteras. Tienen que llegar a pie y tienen que caminar por un solo camino. Porque hemos comprobado que por cobardía el ejército no se anima a meterse en las montañas, porque piensan que allí están los guerrilleros. Nuestras trampas cubren todos los caminos principales para llegar a nuestra aldea. No se trata de una sola trampa, porque una podía fallar. Después de las trampas en los caminos, hay trampas en cada una de las casas.
También organizamos las salidas de emergencia de cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que salen primero, los que salen segundos, los últimos, en caso que el ejército tome la aldea? Las aldeas atacadas por el ejército guatemalteco se ubicaban en pequeños valles entre las altas montañas que rodeaban el altiplano. Eran poblaciones que estaban aisladas unas de otras, sin caminos transitables por vehículos motorizados. Yo y un pequeño grupo de periodistas internacionales no logramos ingresar en aquellos tiempos al Quichén. El ejército nuevamente entró a la aldea. Toda la comunidad, avisada que venían, habían salido. Como era de día, las trampas no estaban armadas. Los soldados empezaron con los perros, a matar a los perros. Entraron a las casas y se robaron todo. Nos buscaban como locos. Entonces se planificó darle un susto al ejército para demostrarle que somos un pueblo organizado. Y no solo estamos pasivos esperando al ejército. ¿Cómo lo vamos a hacer? No teníamos capacidad de agarrar a los 90 soldados que entraron a la aldea. Nuestra aldea está muy retirada del pueblo, muy montañosa. Tenemos un caminito donde apenas pasan los caballos para ir a la aldea. No es recto, sino que hace curvas. Entonces dijimos, vamos a esperar al ejército en una curva y cuando pasen todos los soldados, le vamos a hacer una emboscada al último. Sabíamos que exponíamos todos la vida, pero estábamos claros que con ese ejemplo habría mucho beneficio para la comunidad. Y así fue, de modo que sacamos a una compañera más joven, la más bonita. Ella también exponía su vida a ser violada. Ella se adelantó por otro caminito. No teníamos armas de fuego, teníamos nuestras armas populares. Habíamos inventado un cóctel Molotov, así que si el ejército agarra uno de nosotros, les prendíamos fuego. La muchacha trataría de coquetear al último soldado y trataría de detenerlo para hablar con él. Los soldados caminaban como con 2 metros de distancia entre cada uno. La muchacha venía por el camino. Fue milagro que no la violaran, puesto que los soldados siempre tratan de agarrar a las muchachas para violarlas y no les importa quién es ni de dónde vienen. Se encontró con el último y le preguntó a dónde fueron. El soldado comenzó a decirle, fuimos a esa aldea. Uno de los vecinos se tiró al camino. Otro venía atrás del soldado. A mí también me tocó tirarme al camino. Un compañero le dijo, no te muevas, manos arriba. Otro dijo, tira el arma. El soldado pensó que estábamos armados y obedeció. Le quitamos el cinto, registramos su bolsa, le quitamos granadas, todo, y le llevamos el arma. Lo gracioso era que no sabíamos cómo usar un arma de fuego. Le tapamos los ojos y nos fuimos por el monte hasta mi casa. Le quitamos el uniforme y le pusimos una ropa vieja. El soldado era un indígena de otra etnia. Las mamás de la comunidad le decían que cómo era posible que haya llegado a ser un enemigo de su etnia, de su pueblo. También los hombres le rogaron que fuera a contar su experiencia a sus compañeros para que no fueran tan criminales y que no violen a las mujeres de nuestro pueblo. Ese soldado se llevó una gran impresión, un gran mensaje. Sabíamos que ese soldado trataría de contar lo que vio y eso significaría para nosotros una masacre donde tendrían que morir niños, mujeres, hombres y ancianos. Entonces dijimos, lo que vamos a hacer con este hombre es ajusticiarlo, matarlo. Nos decidimos que no, aunque tuviéramos que morir, lo dejamos ir. Sus compañeros, los 90 soldados, pensaron que habían actuado los guerrilleros y corrieron hacia el cuartel. Al soldado, cuando llegó al campamento militar, lo fusilaron. Porque el hombre que abandona el arma es hombre fusilado.
El ejército nunca volvió a la aldea. Toda esta actividad bélica hizo que las comunidades se volvieran sitios extremadamente inseguros. Los militares ya estaban en posición de listados con personas a perseguir. Seguramente los conocían por su actividad pública como dirigentes comunales. Entonces yo me decidí a salir de la comunidad e ir a otra comunidad a enseñar, a poner en práctica las trampas que mi aldea había descubierto y que mis mismos vecinos han puesto en práctica. Así es cuando yo paso a otra aldea a enseñarle a la gente. Mi padre me decía, tú eres independiente, tú tienes que hacer lo que quieres hacer, pero siempre que vayas en función de nuestro pueblo. Entonces yo dije, yo me voy, precisamente porque nosotros en la aldea no nos secuestró ningún soldado, no violó a ninguno. Pero en otras aldeas, muchas mujeres, cientos de mujeres, señoritas, viudas, estaban embarazadas, porque los soldados las obligaron a utilizarlas sexualmente. Mi padre sabía y decía, donde te estás metiendo, es posible que no seas dueña de tu vida, te matan en un momento. Pero sabía que era un compromiso que tenía que cumplir. Por eso me fui a la comunidad más necesitada, donde estaban más amenazados, donde yo ya tenía amigas. En las fincas conocí muchas compañeras y también en el río, donde íbamos a juntar jutes, unos caracolitos, para vender en el mercado. Nos hicimos muy amigas cuando cortábamos algodón en la finca. Eran 4 amigas y me contaban sus desesperaciones de haber sido violadas. 2 de ellas quedaron embarazadas del ejército. Estaban enfermas porque las habían violado 5 soldados. Una de las embarazadas me decía que odio ese niño que tengo y no sé qué hacer con él. Ese hijo no es mi hijo, porque yo odio al soldado. ¿Y cómo es posible que tenga que alimentar un hijo de ese soldado? Yo no sabía qué hacer. Me sentía cobarde. La violencia sexual, las violaciones en tiempos de guerra, son a menudo utilizadas por los vencedores como botín de guerra o en algunos casos como limpieza étnica. Siempre son condenadas por la comunidad internacional, pero a posteriori de los hechos cometidos, y casi nunca los involucrados son condenados por estos crímenes. Lo singular de lo ocurrido en Guatemala en esos años era que no existió una guerra real. Fue una fuerza militar atacando a su propia población, a civiles indefensos. Rigoberta Menchú tuvo que enfrentar desde muy joven esta realidad y sentirse impotente ante el sufrimiento de sus amigas violadas. En el próximo capítulo acompañaremos a Rigoberta en estos nuevos derroteros por los que incursionará su vida. Los espero para continuar escuchando su sentido relato. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast.
una división de Ícaro Producciones.